La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Una vez más, damos gracias a Dios por regalarnos la oportunidad de seguir con vida, de estar aquí, de estar presentes, de ustedes poder seguir escuchando la palabra de Dios y poder seguir creciendo a través del conocimiento de ella. Vamos a orar y a pedir la dirección de Dios primeramente antes de comenzar este mensaje en esta tarde. Bendito Padre Celestial, toda la gloria y la honra es para ti, Señor, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres bueno y porque solo tú eres grande, Dios eterno. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, por bendecirnos, Señor, con fuerza, Señor, con oídos para poder escuchar tu palabra y con corazones para poder ponerla por obra. Corazones de carne que vivan tu palabra y que verdaderamente se preocupen por tener vidas diferentes en este mundo lleno de maldad, Padre. Te bendecimos y te alabamos, te damos toda la gloria y dejamos todo en tus manos, Señor, pidiendo la guía y dirección de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y en esta tarde, hermanos, el tema titula Proseguir a la meta. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos esforzamos por todas aquellas cosas que nos apasionan? Y con esto me estoy refiriendo al hecho de que cuando hablamos de algo terrenal que nos apasiona como seres humanos, nosotros siempre estamos tratando de darlo todo por conseguirlo. Nosotros siempre estamos tratando con disciplina, con esfuerzo, con constancia y con mucha dedicación conseguir eso que nosotros queremos lograr. Un ejemplo de eso es cuando nosotros visualizamos un atleta. Nosotros podemos darnos cuenta que los atletas tienen que realizar un esfuerzo muy grande para poder conseguir el premio en un momento que se resume todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa disciplina, como hablaba, toda esa constancia, se resume en una carrera, en un momento para conseguir un premio. Y eso a un atleta le cuesta meses, le cuesta días, le cuesta semanas, le cuesta meses y le cuesta hasta años poder llegar a ese momento y poder conseguir ese premio que tanto se busca. Miremos también a un futbolista o qué sé yo, un basquetbolista. Están constantemente entrenando y están constantemente entrenando para mejorar, para pulir sus técnicas y para ser jugadores cada día, digamos, más completos en cuanto a lo que a características se refiere, porque un futbolista puede tener diferentes características y entrenar cada día lo hace más completo en cada una de esas habilidades que puede conseguir. Y podría hablar de otro tipo de deportes, tenis, voleibol, natación, qué sé yo, etcétera, etcétera. Cada deporte exige disciplina, exige constancia y tanto más exige esfuerzo y dedicación por parte de cada persona que ejerce dicho deporte. Hay personas que se dedican de un todo y por todo por conseguir una meta particular. Hay personas que pasan años dedicándose solo por un objetivo y por una meta.
Y todo ese esfuerzo, como les decía ahorita, se resume a un momento particular. Y eso que estoy hablando de manera terrenal, hay personas que pasan toda su vida estudiando y se resume al momento en que consigues un título. Y así sucesivamente sucede con muchas áreas de la vida. Esto en nuestro mundo se le ve con admiración y con reconocimiento y es completamente admirable que una persona tenga ese tipo de dedicación y constancia en diferentes áreas y ver cómo una persona puede llegar a perseguir una meta de esa manera, con tanta disciplina. Y es muy valioso que el mundo comprenda el tesoro del esfuerzo y que la dedicación siempre tiene su recompensa, siempre y cuando, y teniéndolo muy en cuenta, mundanos o no mundanos, todo ese esfuerzo y reconocimiento es concedido por el mismo Creador, por el mismo Dios. Con esta breve introducción, hermanos, yo quiero que nos transportemos a una situación bastante importante en la vida espiritual. Y se comporta de manera tal como ese momento particular de la carrera para llegar a la meta. Nosotros estamos en la época de la iglesia, en la era de la iglesia, con mayor adormecimiento y mediocridad espiritual, tanto en el área ministerial como en el área espiritual en cuanto al crecimiento se refiere. Uno puede ver las personas, las cantidades de personas que pueden estar en los asientos de las iglesias de sana doctrina, escuchando de vez en vez la palabra de Dios y siendo alimentados por la sana palabra de Dios. Y eso es gratificante, es genera mucha alegría en el corazón del creyente poder ver las personas dentro de las iglesias de sana doctrina. Quiero ser enfático en eso y poder notar este tipo de cosas, ya que el crecimiento numérico del pueblo de Dios es bíblico, hace parte de la Biblia y hace parte de esa importante tarea que Jesús encomendó a cada uno de nosotros, que constituye la salvación para muchas personas allá afuera que aún no han conocido a Jesús. Pero lo que yo quiero que hablemos en estos días, hermano, y que es preocupante, es el hecho de que las personas hoy que reciben la salvación, que han sido salvas, realmente han sido salvas, se sienten lo suficientemente satisfechas para no querer ejecutar ni la más mínima tarea por un crecimiento gradual y constante. Muchos creyentes dentro de las mismas iglesias se han constituido atletas espirituales que no tienen disciplina y con una carrera que se ha hecho estancada por la pereza espiritual que los acoge, hermanos. El pensamiento para estas personas que les estoy mencionando de la salvación en Cristo es ese argumento inicial y final en el día de hoy, donde todo comienza y donde todo termina. Me voy a explicar. La confianza hoy de las personas está en el hecho de que al ser salvos por Jesús, al ser salvos por Cristo, ya no es necesario hacer nada para caminar en la vida cristiana, ya que el Hijo de Dios es el unigénito suficiente para nuestra salvación. Y esto es un argumento completamente cierto. Nosotros no podemos mover ni un dedo, ni podemos hacer ni lo más mínimo para obtener la salvación. Es una dádiva de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Completamente cierto y válido ese argumento, hermanos. Además que la Escritura lo confirma en numerosos pasajes, hermano. Pero el punto es, lo que yo estoy tratando de explicar es que este argumento ha llevado a miles de cristianos a convertirse en conformistas y en perezosos dentro de la obra de Dios. Se ha hecho una frase muy famosa que entre las personas que muchas veces ni siquiera la mencionan, pero sí la piensan, la tienen en sus pensamientos. Y es: yo ya he sido salvo, yo ya soy salvo. Jesús ya me redimió de mis pecados y ahora tengo salvación, tengo vida eterna.
y eso es más que suficiente, yo ya no debo realizar nada más. Y esa frase, ese argumento a mí me lleva a realizar la pregunta, hermano en Cristo, usted ha sido llamado por Dios para quedarse en el asiento de una iglesia como un espectador y un oidor por el resto de su vida. Me parece que la palabra de Dios es demasiado precisa en cuanto a este tema en particular y en general en todo. La palabra de Dios es el libro más preciso, porque es preciso en absolutamente todo que podemos encontrar. Pero si nosotros analizamos y meditamos en lo que se menciona, nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, el apóstol Pablo, un apóstol tan reconocido en la iglesia, tan reconocido en la escritura, tan familiar para cualquier cristiano, siempre relaciona en sus cartas el caminar de la vida cristiana como una carrera. Y él hace una relación, digamos, de una manera ilustrativa entre la vida cristiana como una carrera y el atleta como el cristiano que está corriendo en esa carrera. Uno se desempeña en una carrera por constancia, por esfuerzo y por asirse de visualizar el premio todo el tiempo. Un atleta está en la carrera, está corriendo una carrera, participa en una carrera, en una competencia, porque tiene visualizado el premio, porque sabe para dónde va. Al atleta en ningún momento de una carrera se le permite estar quieto, ni puede permanecer inmóvil, ni se puede detener. Si el atleta quiere ganar, si el atleta quiere conseguir el premio, debe esforzarse y debe correr. Siempre, hermanos. El cristiano no puede darse el lujo de no ejecutar el servicio por el cual ha sido llamado quedando inmóvil, hermanos. Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 3, buscaba exponer a los hermanos la importancia de lo que significaba llegar a la meta. Y esa meta tenía que ver con ese llamamiento que Dios había hecho a su vida, como la ha hecho a la vida suya y como la hace a la vida mía, a cualquier cristiano. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 dicen: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no estaba hablando de que él no fuera salvo, no. Cuando dice yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, no, no estaba hablando de eso, hermanos. Pablo lo que estaba diciendo era: yo sigo en esta tierra y he sido llamado por Dios a cumplir una misión. ¿Cuál es la misión de todo cristiano? Servir. ¿Y cuál es el servicio? Predicar el evangelio, llevar el evangelio, que las personas conozcan el evangelio. Pablo ya era salvo, y como usted puede ser salvo, yo soy salvo. Somos salvos, no está refiriéndose al hecho de que no fuéramos salvos, ya somos salvos, pero en el camino de la vida cristiana hay un proceso tanto de madurez espiritual como de madurez ministerial, y en ese proceso hay un llamado. El llamado es a predicar el evangelio todo el tiempo, porque así como alguien más nos predicó el evangelio, porque estaba haciendo el servicio, estaba ejecutando el servicio por el cual fue llamado por Dios, asimismo nosotros que recibimos ese regalo de Dios debemos predicar el evangelio a otras personas. La palabra proseguir, como la menciona Pablo, nos habla de la idea de que el camino de la vida cristiana no tiene vacaciones, o no tiene momentos de receso, o no tiene procesos de estancamiento, hermano. No tiene procesos en que yo digo no voy a hacer nada y no voy a ejecutar nada en la vida cristiana. No, el camino de la vida cristiana, la palabra proseguir que menciona Pablo en esta carta, nos muestra las evidencias de los frutos de la vida de un cristiano, tanto espirituales, como les decía, como ministeriales.
Me explico con esto, hermanos. En la vida cristiana es indudable que como hijos de Dios, como personas que ya somos salvas, tenemos que crecer espiritualmente todos los días. Y es claro, desde el hecho de que el alimento espiritual de cualquier creyente, de cualquier persona que ha aceptado a Jesús como Salvador, es la misma palabra de Dios. El crecimiento espiritual se da a través de la Escritura. Y aún más, hermanos, teniendo en cuenta el mundo en que nosotros vivimos. Entre más pasa el tiempo, el mundo está más pervertido, el mundo está más lleno de maldad, el mundo está lleno de cosas horribles, hermano, y entre más pasa el tiempo, es peor. Y entre más el mundo es peor, el cristiano tiene que estar más aferrado a la escritura, porque la escritura es la que cada día cambia, moldea y transforma la vida de cualquier creyente, hermanos. Si yo tengo una relación íntima y cercana con la palabra de Dios, yo voy a estar prosiguiendo a esa meta de la manera correcta, de la manera que Dios quiere, porque yo estoy creciendo diariamente y más aún en medio de un mundo, como les decía, tan pervertido como el nuestro, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Personalmente creo que este es el pasaje de toda la escritura que tanto mejor define el efecto de la palabra de Dios en la vida de cualquier creyente y en la vida de quien se dispone, porque el poder que tiene para ayudar a ese creyente a proseguir a la meta no tiene límites, porque en este camino se trata de perseverar, como les dije, y no tiene vacaciones, no tiene recesos. Hay que seguir adelante todo el tiempo. Como dice la escritura, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y no menos importante, hermanos, digamos de una manera indirecta, este pasaje indica la importancia de establecer una relación cercana e íntima con la escritura. No, este pasaje mismo, de una manera indirecta, nos está diciendo cuán importante es estar cerca de la palabra de Dios todos los días. Así que, hermanos, el primer paso para poder proseguir a la meta es establecer una relación cercana con la escritura, con toda la escritura. Y usted se preguntará de pronto, bueno, ¿y eso exactamente por qué? Hermanos, la palabra de Dios me permite conocer a Jesús, conocer a Dios, conocer al verdadero Dios, porque lo hemos dicho varias veces y vuelvo y lo repito, uno no puede amar a quien no conoce y uno no puede seguir a quien no conoce. Yo no puedo amar a Dios si no lo conozco y yo no puedo seguir a Jesús, aceptarlo como mi Señor y Salvador y voy a comenzar a seguirlo y no lo puedo seguir si no lo conozco. Y la única manera de conocer al Padre y conocer al Hijo es a través de la Escritura, hermanos. Y la palabra de Dios me permite entender cuál es el propósito por el cual yo he sido llamado por Dios a través de Cristo y me permite conocer, como les dije, a ese mismo Dios y el privilegio que me ha sido dado al llegar a ser su hijo. Cuando somos salvos pasamos a ser hijos de Dios. Eso es claro y eso lo hemos dicho en este lugar. Cuando hablamos de la buena relación de la palabra con la palabra de Dios, hablamos de ese crecimiento espiritual que les decía, constante. A medida que una persona se relaciona, que un creyente se relaciona con la palabra de Dios, empieza a crecer espiritualmente de una manera constante. Por eso la palabra de Dios requiere también de disciplina y de constancia. Y por otra parte, cuando nosotros hablamos del crecimiento ministerial para los creyentes, que tiene como prerequisito el crecimiento espiritual, sin crecimiento espiritual no va a haber crecimiento ministerial para un cristiano, es el ejecutar esa tarea que nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros luego de ser salvos, hermanos. El mensaje de la cruz es la razón
y es el motivo central de la palabra de Dios. Jesús es el motivo central de la palabra de Dios. Y ese mensaje de la cruz es importantísimo para la humanidad, porque por ese mensaje de la cruz es que las personas llegan a ser salvas y empiezan a caminar con Cristo y empiezan a vivir vidas completamente diferentes. El mensaje que se le encomienda a cada creyente es predicar, evangelizar, es entregar el mensaje a todo lugar, todo el tiempo, como Pablo le decía a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Recordemos, hermanos, las palabras de Jesús, el cual, si nosotros le ponemos atención a la palabra, nos damos cuenta que luego de haber formado espiritualmente a sus discípulos en el conocimiento de Él, luego de que les dio un periodo de formación en lo que pasó el tiempo de su ministerio en esta tierra, Él les dijo lo siguiente en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, este es el sentido y el valor de todo mensaje de la palabra de Dios. Ir y hacer discípulos. ¿Y qué quiere decir ir y hacer discípulos? Que las personas del mundo también puedan llegar a ser salvas, puedan llegar a conocer la obra de Cristo en la cruz y a caminar con Jesús. El mensaje de la cruz, hermano, es la esperanza más maravillosa que nosotros los cristianos tuvimos algún día y que la tenemos hoy, claro está, porque por ese mensaje hoy somos salvos y por esa obra hoy somos salvos, y que la humanidad allá afuera tiene disponible. Mientras que haya vida, hay esperanza, si es que esas personas aceptan a Jesús como Salvador. Y con esto quiero ir terminando, hermanos. No nos demos al hecho de que por ya ser salvos podemos estar tranquilos y podemos estar inertes, podríamos decirlo de alguna manera, dentro de la obra de Dios. Nosotros somos llamados a crecer espiritual y ministerialmente. Y eso diariamente, hermanos, todos los días. Recuerde que la vida cristiana es relacionada con una carrera. Afuera, hermanos, allá en el mundo, hay corazones vacíos, sin esperanza. Hay corazones vacíos tratando de encontrar satisfacción en los placeres del mundo. Hay corazones vacíos que el enemigo los está llevando de la mano directo a condenación. Y por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos y prediquen el evangelio a toda criatura. Que hay personas que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber del evangelio, siempre lo habrá, hermanos, pero que llevemos ese mensaje, porque el Espíritu Santo es el que pone y hace la obra en el corazón de las personas allá afuera. Nuestra misión es hablar del evangelio, predicar el mensaje de la cruz, para que las personas puedan ser salvas. Y como última reflexión, hermanos, prosigamos a la meta, tanto creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios como en la predicación de ese conocimiento. Entre más conozcamos a Jesús, más debemos hablar a las personas de Jesús, porque ese Jesús que nos salvó a nosotros puede salvarlos a ellos, que hoy están vivos, y es una muestra de la misericordia de Dios para que ellos se arrepientan y puedan venir a ser parte del reino de los cielos. Entonces, hermanos, que estemos verdaderamente, como dice la palabra, asidos del llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que verdaderamente todos los días nosotros tanto más demos testimonio desde nuestra vida, desde nuestra forma de actuar, desde nuestra forma de vivir, que las personas puedan ver a Jesús en nosotros, como que llevemos ese mensaje todos los días y las personas puedan saber y darse cuenta
que Dios está esperando que se arrepientan y que Dios proveyó un camino para que las personas puedan llegar a tener salvación y vida eterna. Y no solo eso, sino que haya la verdadera plenitud que necesitan los corazones vacíos sin Cristo. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Dios, por permitirnos entender el valor de la Escritura, por permitirnos vivir ese valor de la Escritura, Padre. Te pedimos, Señor, que llevemos ese mensaje, Señor, que prediquemos, que hablemos de tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Que estemos todo el tiempo hablando de ella en todo lugar, que hablemos de Jesús, Señor, que prediquemos a Jesús, porque estamos rodeados de personas que no conocen el mensaje de la cruz, que no saben que hay un Dios que está esperando en misericordia para que cada uno se arrepienta y pueda llegar a estar en Cristo con vida eterna y salvación. Te doy gracias por cada una de las personas que escuchan este mensaje. Bendigo a esas personas y te pido que tu palabra haga la obra en cada corazón multiplicada, Señor, para que podamos ser diferentes cada día y más hechura tuya, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.